Buenas noches, mi nombre es Michelle Perdomo y hoy voy a hablar de tipos de bombas y turbinas. ¿Qué es una bomba? Es una máquina operativa que mediante la energía suministrada por las partes mecánicas en movimiento desplaza volúmenes de fluido de forma continua y discontinua. En la parte izquierda podemos ver las partes de una bomba hidráulica, que constan de un bloque de cilindros, resorte de retracción, drenaje de la carcasa, placa de zapatos, anillo de retracción, flecha conducente, zapata de pistón, entre otros. Bombas hidráulicas. Constan de cilindros que aspiran líquido mediante unas aspas que al girar generan una corriente de succión. Luego unos pistones empujan el fluido comprimiéndole y dándole el empuje necesario para alcanzar la presión para realizar determinado trabajo. Entre las bombas hidráulicas se encuentran las bombas hidráulicas volumétricas y rotodinámicas. Las volumétricas se basan en el aumento de presión a través de la disminución del volumen del fluido. Dentro de esta clasificación existen dos tipos de émbolo: alternativas o volumétricas rotativas. Bombas hidráulicas rotodinámicas. El funcionamiento se basa en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido. Constan de varios álabes que giran generando un campo de presiones en el flujo que los atraviesa. Dentro de esta clasificación hay tres tipos: radiales o centrífugas, rotativas o axiales y diagonales o helicocentrífugas. Bombas de desplazamiento positivo o volumétricas. Se cede energía de presión al fluido mediante volúmenes confinados. Se produce un llenado y vaciado periódico de una serie de cámaras, produciéndose el trasiego de cantidades discretas de fluido desde la aspiración hasta la impulsión. Entre las bombas de desplazamiento positivo tenemos las bombas de engranajes, las bombas de tornillo, las bombas de pistón y las bombas de paleta. Turbobombas. Es una máquina hidráulica que cede energía al fluido mediante la variación del momento cinético producido en el impulsor o rodete, atendiendo a la dirección del flujo de la salida del rodete. Pueden clasificarse en centrífugas, en donde el fluido a la salida del rodete tiene dirección perpendicular al eje, flujo radial; axiales, que la dirección del flujo a la salida es paralela al eje, flujo axial; y helicocentrífugas. El flujo es intermedio entre radial y axial, o es un flujo mixto. Bombas centrífugas. Se componen de dos elementos principales: un rodete o impulsor y una voluta. El rodete está constituido por álabes que producen un cambio en el momento cinético del fluido, de modo que su velocidad y presión a la salida son superiores a las de la entrada. La voluta está encargada de conducir al fluido desde la salida del rodete hasta la brida de descargue. Está formado por un conducto cuya sección aumenta gradualmente hasta alcanzar la salida de la bomba. En ella la parte de la energía de velocidad se transforma en energía de presión, reduciendo las pérdidas por fricción. En esta diapositiva podemos observar diferentes precios de bombas centrífugas, ya sea de alta presión, motobombas, bomba de media, bomba industrial, entre otros. Bombas alternativas. Pueden ser bombas de émbolo alternativas, en las cuales el movimiento al fluido llega esencialmente gracias a un pistón conectado a un sistema de manivela, o bombas de membrana alternativas, en las que el fluido es desplazado por membranas puestas en marcha por aire u otros sistemas. Bombas de cámara partida. El cuerpo de la bomba se encuentra dividido por un plano horizontal a la altura del eje. Ello supone una indudable ventaja en el mantenimiento y la reparación, pues esta disposición constructiva permite acceder a los elementos internos de la bomba, como el impulsor, el eje, entre otros, sin tener que desarmarla del motor. Solo bastará con levantar la tapa superior del cuerpo de la bomba. Las turbinas. ¿Qué es una turbina? Es un motor rotatorio que convierte en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua, vapor o gas. El elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillos o cubos colocados alrededor de una circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina, un compresor, un generador eléctrico o una hélice. Muchas de sus aplicaciones se pueden ver en aviones, en maquinarias, en
entre otros. Turbina hidráulica. Es una máquina que transforma la energía de un fluido, energía cinética y potencial, normalmente agua, en energía mecánica de rotación. La energía del agua puede ser por la caída en un salto de agua o por la propia corriente de agua. El agua se recoge por una tubería de entrada y es distribuido por varios puntos de salida mediante el distribuidor. Los puntos por donde sale el agua se llaman toberas, hacen que el agua golpee los álabes del rodete que hace girar el eje de la turbina, también llamado rotor. Según la dirección en que entra el agua, las turbinas pueden ser radiales axiales o tangenciales. En las radiales axiales, el agua entra en el rodete de forma radial para posteriormente cambiar de dirección y salir paralela al eje, es decir, de manera axial. Turbinas axiales. El agua entra y sale paralela al eje de rotación de la turbina. Y las turbinas tangenciales, el agua golpea al rodete en su periferia o de manera tangencial. Turbina de Pelton. Es una de las turbinas más utilizadas. También se conoce como turbina de acción o de chorro es tangencial y normalmente de eje horizontal, aunque también se encuentra de eje vertical. Se utilizan saltos de agua de gran altura, superiores a 200 metros y con pequeños caudales de agua, hasta 10 metros cúbicos por segundo. El distribuidor está formado por una o varias entradas de agua al rodete. Los álabes que están situados sobre la periferia del rodete tienen forma de cuchara. La fuerza del impulso del agua es responsable del giro de la turbina. Turbina de Francis. Es una turbina de reacción radial axial, normalmente de eje vertical, aunque puede ser horizontal. Se utiliza en saltos de altura intermedia, hasta los 200 metros, y con caudales muy variados de agua, entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo. El distribuidor está compuesto de aletas móviles para regular el caudal de agua que conduce al rodete. El agua procedente de la tubería forzada entra perpendicularmente al eje de la tubería y sale paralela a él. Es muy utilizado para las nuevas medidas de producción de energía. Turbina de Kaplan. Es de reacción pura radial axial y normalmente de eje vertical. Las características técnicas y de construcción son muy parecidas en ambos tipos, en Francis y Kaplan. Se utilizan en saltos de pequeña altura de agua hasta 50 metros, que esa podría ser una diferencia con Francis, ya que esta utiliza alturas de hasta 200 metros y con caudales que suelen superar los 15 metros cúbicos. Lo que pasa en Francis es que es hasta 10 metros cúbicos por segundo. Para mucho caudal de agua en poca altura, esta turbina es la mejor opción. Puede variar el ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Muchas gracias.